Buenas noches a todos y todas. Disculpen la demora, trabajamos por usted. Esta es la mesa Experiencias de Investigación-Creación organizada por el Departamento de Artes Escénicas y esta noche tendremos las conferencias de José Manuel Lázaro titulada Los faroles de Yuyachkani, simientes para creación e investigación de la dramaturgia colectiva, y la conferencia de Fernando Castro, titulada Compañía de Teatro Físico, una propuesta pedagógica y artística desde el cuerpo para el cuerpo. José Manuel es actor, dramaturgo, profesor e investigador teatral. Tiene estudios superiores de posgrado, hizo la maestría y el doctorado en la Escola de Comunicações y Artes de la Universidad de São Paulo, ECA USP, en Brasil, y también trabajó como profesor e investigador en el Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista, en São Paulo también, en Brasil, y actualmente trabaja como profesor asociado aquí de la PUC, del Departamento de Artes Escénicas. En este momento, además, está realizando un postdoctorado con el profesor Jorge Dubati en la Universidad de Buenos Aires. Fernando Castro es creador y pedagogo en artes escénicas, se graduó en la Escuela de Danza Contemporánea de la PUC como bailarín profesional, es bachiller de Educación para el Desarrollo por la Facultad de Educación también aquí de la PUC, se formó como payaso e improvisador en Pataclown, donde comenzó su labor como docente teatral hace más de 20 años, es director y fundador de la Compañía de Teatro Físico, que este año cumple sus primeros 10 años de vida, donde ha dirigido más de 10 espectáculos que han sido premiados en diversos festivales de Latinoamérica y Europa. La película de una de sus obras, Los Regalos, será estrenada el próximo año en coproducción con Jorge Carmona y actualmente es estudiante de la Maestría de Artes Escénicas de la PUC. Muchas gracias a ambos y empezamos con José Manuel. Disfruten. Muchas gracias, buenas noches a todos, gracias por estar aquí. La investigación que estoy desarrollando, Los faroles de Yuyachkani, tiene básicamente ese nombre porque los faroles para mí es una manera de denominar los conceptos que Yuyachkani ha estado construyendo a lo largo de sus 50 años de creación colectiva, ¿no? Y también yo los llamo faroles de manera metafórica y en el trabajo los voy a llamar un poco estaciones conceptuales de creación. No es mi intención ser enredado ni confundir, pero hay una discusión en esta investigación con los yuyas que ha sido bien importante, esto como un dato previo, ¿no? Ellos no querían que venga un académico y traiga y diga, este es el sistema de Yuyachkani, este es el método de Yuyachkani. Entonces, no fue mi intención, pero sí tenían ese recelo. Entonces tenía que realmente traer, y es muy interesante traer la aclaración de ellos y ellas, de que esto es un sistema más abierto, o sea, son herramientas que no se usan para traer una estética determinada, un tipo de modelo de creación colectiva ni nada de eso. Es simplemente para una creación libremente colectiva y son herramientas que se utilizan, en el caso 6, que se utilizan libremente para realizar este tipo de creación. Pero creo que son conceptos que hacen aportes realmente importantes y que son producto de su experiencia e investigación. Y para mí creo que es bastante relevante hacer esta investigación porque sabemos de otras investigaciones que hay en Brasil, en Colombia, con grandes personas de creaciones colectivas que dejan, ¿no?, su sistema de investigación, digamos, para la posteridad, ¿no?, para el futuro. Y a veces siento que la investigación aquí tiene grandes investigaciones y realizaciones, pero no se guarda, no se registra, no se crea una memoria para nuestra propia cultura. Voy a hablar de 6 conceptos de la creación colectiva de los yuyas. Y esta es una selección mía, porque a la hora que uno los va conociendo en diferentes conferencias, yo he visto cada uno de estos conceptos, ¿no? Hablan a veces de 2, de 3, y también no son los únicos conceptos de los yuyas. Ellos tienen más que han usado y vendrán otros también, ¿no? En este momento histórico, este es un planteamiento mío, yo como investigador José Manuel Lázaro, yo veo esos 6 como los más resaltantes en su trayectoria, ¿no? Pero ellos y ellas tienen la última palabra y ellos y ellas mismas no se restringen a esos conceptos, sino que tienen más, ¿no?
Estos seis conceptos son acumulación sensible, memoria compartida, postproducción, desmontaje, eslabones, momentos crea y recrea. Y estos conceptos han ido apareciendo a lo largo de su proceso histórico. Entonces tienen que ver con la vivencia por determinadas, inclusive décadas, experiencias, crisis, etcétera y tal, y también absorción de conceptos que internacionalmente ellos han visto y que ellos asimilan para su propio sistema de trabajo. Hablando del primer concepto, acumulación sensible, digamos que tiene dos maneras de abordar. Los yuyas en algún momento en los años 70 estaban con el modelo del grupo en donde todos tenían que aprender todo, todos tenían que hacer todo, ¿no? Para evitar cuestiones de jerarquía y tal. Esto trajo una crisis interna ya cuando estaban entrando a los años 80 bien interesante, diciendo, realmente es muy pesado que todos siempre tengan que hacer aprenderlo de todos y ¿por qué no hay la posibilidad de cierta individualidad que absorba gustos particulares? Entonces fue ahí que empezaron a acuñar este concepto de acumulación sensible. O sea, tu acumulación sensible es el aprendizaje técnico que a ti te gusta, pero que lo desarrollas con responsabilidad. Entonces, entre una o dos personas comienzan a tener una formación, digamos, un poco más particularizada y hacen una acumulación sensible, técnica, que tiene que ver con su experiencia artística personal. Por ejemplo, Ana tiene toda una experiencia con el uso de los objetos, el actor y la actriz en el espacio. Augusto Casafranca y Débora Correa tienen toda una investigación con máscaras que es muy particular de ellos y ellas, ¿no? Eso por mencionar algunos ejemplos. Y hay otra manera de encarar la acumulación sensible que es muy interesante, que tiene que ver con tu identidad, ¿no? Es decir, toda aquella experiencia social, todo aquello que eres, ¿no? Tu experiencia histórica, personal, social, en dónde eres, qué momento de la historia has vivido, cómo trabajas tu percepción social, no es algo anecdótico, sino que es algo que usas realmente para tu creación. Ahí ya salimos de una percepción puramente técnica. Entonces, todo este material humano que tienes, personal, social e histórico, es muy importante para tu creación y es parte de tu acumulación sensible. Un segundo concepto que está muy relacionado con la acumulación sensible es justamente la memoria compartida. Y la memoria compartida es, como dice el nombre, el momento en que esta acumulación sensible que tú tienes, este desarrollo técnico o alguna experiencia que tengas, la compartes por el grupo, ya sin que sea un deber de que todos tienen que hacer todo, pero sí hacen laboratorios internos, experiencias de entrenamiento, o ya sea por algún montaje y alguna investigación que tienen, en donde esta acumulación sensible de algún aspecto creativo que cada uno o cada una ha desarrollado, lo comparte con el grupo, ¿no? Entonces, es un momento en donde todos absorben lo que una persona ha estudiado. Entonces, no hay una, digamos, indiferencia en esa acumulación sensible de, bueno, yo tengo mi técnica, yo sé lo que yo sé, ya está. Hay una responsabilidad, hay un segundo momento en donde cada uno de estos actores y actrices del grupo tiene un poco, es responsable por transmitir en la medida de las posibilidades a todo el grupo ese saber. Entonces no se queda conglomerado o estacionado en una sola persona. Hay un momento en que eso tiene que ser compartido libremente, ¿no? Entonces eso es un momento de memoria compartida. Y un segundo tipo de memoria compartida son simplemente experiencias que ellos han tenido en creaciones colectivas que han sido marcantes, en donde han tenido, sí, no es una acumulación sensible individual, sino que han tenido realmente experiencias de investigación colectivas, grupales, y que los han dejado marcados y marcadas a todos, ¿no? Hay muchos ejemplos, pero puedo citar rápidamente dos. Los yuyas no sabían que los músicos ambulantes iba a ser una experiencia que se iba
extender por décadas con esos personajes, con esa creación. Sin embargo, la memoria compartida que ellos tienen con los músicos ambulantes es algo que ellos y ellas mismas van entendiendo con el tiempo, ¿no? Han tenido otras obras que no se han sostenido tanto, pero Los músicos ambulantes es parte de una experiencia de creación que es fundamental en la memoria compartida de ellos y ellas. Una obra que no se ha quedado tanto tiempo, pero que ellos mencionan que ha sido un momento de una experiencia muy importante para el grupo, no solo técnico y estético, sino también en la experiencia de convivencia grupal, ha sido Hasta cuándo corazón, ¿no? Y ellos y ellas dicen que trajeron, Miguel trajo algunas técnicas de Antúnez Filio del desequilibrio que fue muy importante para ellos. Esto del desequilibrio fue una experiencia compartida por todos. Y a pesar de eso, la obra no tuvo una gran recepción, no fue una de las obras más emblemáticas de ellos y ellas, pero la experiencia que ellos tuvieron en hacer en esa obra fue fundamental para su histórico de vida de grupo, ¿no? Eso fue una memoria compartida que hasta ahora los marca, que hasta ahora recuerdan las experiencias de la investigación para Hasta cuándo corazón, solo por mencionar dos ejemplos. Ya yendo para finales de los 90 y entrando al siglo XXI, ya empiezan a traer conceptos que han ido absorbiendo muy importantes que están rondando alrededor. Entonces ya comienzan a traer una contemporaneidad importante. Una de ellas es la postproducción. La postproducción es cuando empiezas a utilizar elementos de otras obras de tu repertorio para obras posteriores. Es, digamos, como una autocitación. Escoges personajes, textos, un momento musical que está de la obra tal, de esta obra tal, y lo llevas para un nuevo espectáculo. O sea, reutilizas materiales anteriores. Es como una autocitación. Eso es lo que llaman de postproducción, y ya habían visto que lo usaban el Odín y diferentes grupos en Colombia también ya los estaban usando, y es un concepto que ha salido mucho, ¿no? Esto lo podemos ver, o sea, hay varias obras en donde utilizan esto, pero lo podemos ver en Concierto Olvido, ¿no? Concierto Olvido es una obra con muchos materiales anteriores de ellos y ellas, de otras obras, y es una obra construida postproductivamente, por decirlo así. Y hay que remarcar que no cualquier grupo puede hacer una postproducción, o sea, se espera que no. Es un grupo que tiene que tener una madurez, un repertorio sólido como para tener buen material para postproducir en obras posteriores. Sí, es una reflexión que ellos y ellas traen. El cuarto concepto es el desmontaje. El desmontaje es algo que ya estaba apareciendo mucho en los años 90 y se fortaleció comenzando el siglo XX. El desmontaje es un segundo montaje que viene después del montaje. Siempre cuando haces la creación colectiva te ubicas y te encaminas hacia un montaje específico que va a traer toda una estructura de creación y la terminas en un momento. El desmontaje, que comenzó como demostraciones o conferencias, fue adquiriendo tal fuerza que se fue convirtiendo en otro tipo de montaje, prácticamente un montaje paralelo, ¿no? Obviamente posterior al montaje. Entonces, ellos y ellas empezaban a crear un montaje y un desmontaje que hablara del montaje, ¿no? Un ejemplo de eso es Antígona, por ejemplo, ¿no? Antígona tiene el montaje, Antígona tiene el desmontaje, y son prácticamente dos espectáculos ya construidos, ¿no? Ellos hacen la metáfora, por ejemplo, con una máquina, con un motor. En las entrevistas que les hice me lo cuentan así. José Manuel, imagínate que hay un motor que funciona, ¿no? Y eso es el montaje. Ahora imagínate que paramos el motor y sacamos todas las piezas y mostramos una por una y vemos su forma, de dónde salió esa pieza, por qué la construimos, y después lo volvemos a armar, pero mostramos el motor desarmado. Eso es el desmontaje, ¿no? Y cada una tiene un valor conceptual y estético, ¿no? Es un ejemplo interesante que ellos y ellas traen. Eslabones es un quinto concepto, uno de los más contemporáneos, ¿sí? Es ya de los últimos
15, 20 años, donde llegan ya a una madurez de creación realmente dramatúrgica para la creación colectiva. Y estos eslabones simplemente son momentos, son estructuras, podríamos llamarlas de escenas, pero ellos le llaman eslabones porque no tiene una linearidad narrativa, no tiene una consecuencia de este es el comienzo, son estructuras que ellos montan y unen con una línea, con una lógica de línea dramatúrgica simbólica interna. Pero ellos tienen partes, eslabones que ya son consumados, trabajados, investigados. Y cada eslabón es casi un mini universo bastante importante y bastante retrabajado. Y para terminar, los eslabones se fueron convirtiendo en dos tipos. Hubo dos maneras de hacer estos eslabones. Ellos le llaman eslabones o momentos crea y recrea. Los momentos o los eslabones crea son estas estructuras que ya están estructuradas, marcadas, realizadas, con las cuales hacen el montaje. Pero ellos tienen unos eslabones que se llaman recrea, en donde o es una estructura improvisacional o totalmente performativa, o tiene una estructura que se va a improvisar en el momento. Entonces es una estructura que no está terminada a propósito, es medio una estructura abierta. Es decir, hacen en sus espectáculos eslabones con estructuras ya construidas, y hay estructuras que se van a vivir solo en ese día, en ese espectáculo. Entonces tienen como lagunas, espacios abiertos, porque ellos y ellas lo desean así. Cada espectáculo va a ser diferente, va a tener algo de performativo, porque va a tener ese eslabón recrea en donde tú no sabes qué va a suceder, ¿no? Que dura un tiempo, debe tener alguna codificación antes de entrar a un momento ya establecido. O sea, hay como huecos, ¿no? En donde ellos realizan cosas que ellos y ellas van a vivir en ese momento, ese día, en ese espectáculo. Dramatúrgicamente ya lo tienen estructurado así en sus eslabones. Entonces hay unos eslabones estructurados que son crea y otros recrea. Estos son los 6 elementos muy importantes después de prácticamente 5 décadas de investigación y creación que estoy elaborando, trabajando a través de las entrevistas que les he hecho y las referencias que ellos traen para hablar de la creación colectiva del grupo Yuyashkani. Solo para terminar, creo que esta investigación habla de un estudio con una enorme experiencia de un grupo peruano. He visto cómo se registran esas experiencias en grupos de Colombia, de Brasil, veo mucho, y entonces mi preocupación como investigador es de que así como lo hacen en esos países, esto de los yuyas quede, ¿no? O sea, se quede, se sepa, para que las próximas generaciones de creaciones colectivas, como pasa en otros países, absorban este conocimiento y continúen a su manera y utilizando estos conceptos con otros enfoques, pero continúen con ese legado que realmente es un fuerte legado de Yuyashkani y merece estar en nuestra memoria cultural, ¿no? Es esto. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Fari, ¿puedes poner la presentación de Fernando, porfa? Ahí está. Entonces, con ustedes, Fernando Castro. Buenas noches. Yo he venido a compartir una reflexión sobre estos 10 años que tenemos como compañía, y el tema que más me convoca ahorita es la relación que hay entre la creación artística y nuestra propuesta pedagógica. Desde mi rol como director, son dos caras de la misma moneda. Y lo que he tratado de hacer en esta presentación es desentrañar un poquito esos nudos de por qué lo veo como si fueran dos partes de un mismo principio. Este principio de este viaje, digamos, es mi experiencia personal, la primera vez que hice una experiencia teatral. Tenía 17 años y me invitaron a capacitarme en el uso de zancos. Era una ONG
que estaba capacitando en el verano, no tenía nada que hacer, estaba estudiando en la universidad. Y me invitaron a capacitarme haciendo zancos, me acuerdo que era en Chorrillos, nos íbamos los fines de semana a hacer zancos en arena, y al final del taller nos preguntaron si queríamos replicar ese taller con adolescentes de Villa El Salvador. Entonces con mis amigos dijimos, sí, vamos. No sabíamos qué estábamos haciendo, era simplemente una cosa de verano. Fuimos a dictar lo mismo que habíamos aprendido, que era caminar con zancos, subir escaleras, bajar cerros, saltar, bailar. Fuimos a hacerlo en Villa El Salvador y recuerdo claramente la experiencia de la primera vez que alguien a quien yo acompañaba se le iluminaba el rostro porque había aprendido algo que no sabía. Y desde entonces esa ha sido siempre mi relación con la pedagogía. Yo recuerdo esta iluminación de acompañar a alguien descubriendo algo a través de su cuerpo que de alguna manera tenía un sentido que trascendía su experiencia cotidiana. Y creo que esa primera experiencia ha marcado la manera en la que yo me he desarrollado como creador, como pedagogo y como director. Por eso me pareció importante traer esa primera experiencia. La creación de la compañía de teatro físico fue hace 10 años, la fundamos 3 compañeros, Eduardo Cardoso, Diego Sakurai y yo, Fernando Castro, y desde un principio lo que queríamos hacer era, ¿qué era esto? Ah, es un video. ¿Puedes ponerlo, por favor? Este es ¿puedes bajarle el volumen? Este es el primer espectáculo que hizo la compañía de teatro físico. Fue una investigación alrededor del clown y la danza contemporánea. Yo acababa de graduarme en la escuela de danza, al mismo tiempo me había formado como payaso y durante 1 año y medio hicimos una investigación, invitamos bailarines de danza contemporánea, invitamos payasos y clowns y hicimos este espectáculo que era alrededor del amor. Fue la primera vez que empezamos con un proceso que incluye 2 de los procesos que me acompañan a mí en la creación artística. Por un lado, la idea de la creación colectiva, que a mí me viene desde mi formación en Pataclown. Por ahí la parte más visible que tenemos de Pataclown es Pataclown TV, el programa de televisión, pero en verdad Julie Natters, que se formó con Luis Yachkani, entre otras muchas cosas, tiene toda esta tradición, toda esta herencia de la creación colectiva que viene del teatro antropológico, 70s, Latinoamérica, etc. Entonces, yo viví esa experiencia a través de Julie, en esa época eran los laboratorios que hacíamos para desarrollar el match de improvisación, por ejemplo, fueron mis primeros acercamientos con la pedagogía de Lecoq también, y esta idea de entrar a un laboratorio, es decir, entrar con una información a ver qué pasa y si de repente se convierte en un espectáculo, fue la primera experiencia que yo viví alrededor de lo que ahora es crear un espectáculo para mí, ¿no? Entonces, ese proceso fue el que traje con esta información que me acompañaba en ese momento, que eran el payaso por un lado y la danza contemporánea por el otro. Eso por un lado. Y por otro lado, digamos, mi otra mamá artística es Mirela Carbone, con la cual me formé acá en la Escuela de Danza de la Católica. Y ella trae pues un trabajo basado en la metáfora o en un lenguaje no literal. Y esa ha sido su investigación y también ha teñido mucho de lo que es ahora mi creación a nivel artístico. Esas 2 fuentes, por un lado los payasos laboratorescos de Pataclown y por otro lado las metáforas de la danza contemporánea con Mirela, fue como yo entré como director en la compañía de teatro físico. Entonces, después de 5 años de haber creado la compañía, comenzamos a dictar talleres rápidamente alrededor de lo que ahora conocemos como teatro físico. Era una información que viene dando vueltas hace mucho tiempo. Los Yachkani han trabajado el clown, la comedia del arte, la máscara neutra, hace mucho tiempo, solo que no con ese nombre, digamos, ¿no? Entonces, fue traer ese nombre y comenzar a dictar talleres de una información que las generaciones en las que nosotros nos movíamos no conocían, ¿no? Sobre todo el uso de la máscara, por ejemplo, ¿no?
Entonces nosotros comenzamos a dictar talleres ligados y lo que comenzó a pasar fue que enseñábamos lo que investigábamos. Es decir, si nuestro primer espectáculo, que fue Copacabana, era una investigación de cómo se unen la danza contemporánea con el payaso, ese era el taller que dictábamos. Dictábamos un taller de danza clown, un taller que duraba un año, que nos servía para investigar lo que estábamos haciendo, nos servía para financiar el grupo y al mismo tiempo nos servía para encontrar a las personas con las que íbamos a trabajar, lo que podría o no haber terminado siendo un espectáculo. En este caso funcionó así. Entonces, en el año 2019, abrimos por primera vez el estudio de formación en teatro físico. Es una formación de un año que nosotros realizamos. Está bastante articulada alrededor de algunos de los conceptos que propone la pedagogía de Jacques Lecoq. Voy a compartir un poquito. Son 3 módulos la formación de la pedagogía. El módulo 1 tiene que ver con aprender a analizar el movimiento y a crear desde la improvisación. Y eso es lo que hacemos. Durante 3 meses creamos un lenguaje basado en la pedagogía de Lecoq, donde lo que hacemos es nombrar el movimiento. ¿Qué significa un cuerpo que se abre? ¿Qué significa un cuerpo que se cierra? ¿Cómo eso modifica al público? ¿Qué significa moverte de manera lenta? ¿Qué le hace al público moverte de manera rápida? Ese es un lenguaje del movimiento que vamos construyendo con los alumnos. Y lo usamos a través de la improvisación. Ejercitamos todo el tiempo a los alumnos en improvisar con estructuras muy cerradas, muy marcadas. Los temas son los 20 movimientos, son una secuencia de movimientos de la pedagogía de Lecoq, los 4 elementos, el agua, la tierra, el fuego, los 7 tonos, la rosa de los esfuerzos, que es un análisis del tono muscular, la máscara neutra, que es este catalizador de toda esta información, es una herramienta pedagógica, y acompañado de un entrenamiento en principios de acrobacia y malabares, que tienen como objetivo desarrollar la precisión tanto, ¿cómo se dice? Coordinación ojo-mano gruesa y, ¿cómo se dice? Fina. Eso. Ese es el primer módulo. El segundo módulo es una especie de cambio, es un giro, no es una progresión, sino más bien es un salto. Tiene que ver con aprender a analizar los lenguajes escénicos y a reconocer y ejercitar sus impulsos de creación. Utilizamos las tradiciones populares que plantea Lecoq, que son la comedia del arte, la tragedia, el melodrama, los clowns y los bufones, todos no en un sentido histórico, sino en un sentido de qué tipo de lenguaje construyen, qué tipo de relación genera esos lenguajes entre el escenario y el público, y comenzamos a empujar a los alumnos a descubrir cuáles son sus impulsos de creación dentro de estos espacios. Dentro de, si este mes nos toca explorar el payaso, ¿qué tipo de payaso serías tú? Desde esa improvisación que hayan entrenado, ¿qué tipo de payaso jugarías? ¿Cuáles son tus placeres? ¿Cuáles son tus dificultades? Ese es el impulso que le hacemos a los alumnos. ¿Cómo comienzas a utilizar esas herramientas para descubrirte tú como creador? Y finalmente el módulo 3, que es vivir la experiencia de crear una obra colectiva desde cero. Con toda esta información ya nos conocemos durante 8 meses de trabajo y ahora tenemos 4 meses para crear una obra desde cero. A veces tomamos un texto, a veces es un poema, a veces es improvisaciones. Cada resultado de cada promoción depende precisamente de qué cosa han descubierto. La primera promoción fue un concierto de cumbia en el Callao con improvisaciones alrededor de la recolección de basura. La segunda muestra fue un espectáculo de danza-teatro muy darks que vamos a reestrenar mañana. La tercera promoción fue un momento de secuencias organizadas alrededor de un concepto más circense, alrededor de los poemas de Jorge Eduardo Eyelson. Entonces, no es que tenemos un método, sino que tenemos curiosidades alrededor de qué cosa hacemos con esta información las personas que estamos ahorita en este momento. Y ese es el espíritu que le damos a las creaciones colectivas de la compañía.
Después de crear hace 5 años el estudio de formación, bueno, paramos en la época de la pandemia como todo el mundo y comenzamos un siguiente nivel en esta pedagogía que es el programa de formación de docentes en teatro físico. Una vez que estas personas han terminado un año de formación, tienen la posibilidad de continuar otro año con nosotros donde se forman como docentes. Y en ese espacio estos docentes es mirar desde atrás este proceso pedagógico, se vuelven observadores del siguiente grupo. Ahora ven cómo estas personas atraviesan la información en las que ellos se formaron y además se desarrollan ciertas habilidades específicas, pero la idea sigue siendo la misma. ¿Cuál es tu forma de ser docente? ¿Cuál es tu placer? ¿Cuáles son tus intereses? Y finalmente, ¿por qué te interesa la docencia? ¿No? Entonces, este programa de formación de docentes tuvo 2 años de piloto, fue algo llamado muy cerrado, recién este año se abrió ya de manera pública una convocatoria, es solo para la gente que ya pasó por la formación de creadores en teatro físico y también se ha convertido en un espacio para comenzar a convocar a las personas interesadas de acuerdo a sus intereses en los diferentes proyectos que tiene la compañía también. Algunas personas las llamamos para acompañar procesos de creación, algunas personas las llamamos para acompañar procesos pedagógicos, porque vamos descubriendo por dónde van el interés de las personas. Bueno, esta es la descripción de los 3 módulos de la formación de docentes. El módulo 1 es la asistencia presencial a todo el módulo 1 que ellos ya llevaron y además tienen una revisión de los fundamentos teóricos de la pedagogía a través de la enciclopedia virtual pirata. Es un programa que creamos en la pandemia porque nosotros no enseñamos la pedagogía del ECOC, ninguno de nosotros la estudió, nos llegó pirateado por un libro, llegó un profesor por ahí que nos dio un taller, después yo me fui a Argentina, trabajé 4 meses con maestros de la pedagogía del ECOC, pero lo que ellos siempre nos entregaron no fue un método, sino nos entregaron, yo lo veo así como juguetes, herramientas que te dicen, mira, así funciona un poco, toma, prueba, haz. Y ese es el espíritu que siempre compartimos con nuestros alumnos. No es que se van a volver clowns, no es que se van a volver bufones, no es que se van a volver cómicos. Van a atravesar experiencias, algunas de ellas van a quedar en sus cuerpos y lo que hacemos es empujarlos a, ahora, ¿qué haces tú con eso? ¿Qué es lo que vas a hacer tú? Nadie te va a llamar, tienes que llamarte tú. Bueno, el módulo 2 es la asistencia al segundo módulo y acá comienzan a desarrollar reuniones semanales presenciales donde comienzan a escribir sus clases. Alrededor de los cursos que están observando, ellos comienzan a crear sus sesiones. Luego en el tercer módulo acompañan el proceso de creación colectiva en diferentes roles, algunos más irán hacia la producción, otros más hacia lo artístico, dependiendo por dónde van sus intereses, y realizan ahora sí el diseño y la ejecución de un taller que ellos dictan de manera gratuita en la compañía a un público que ellos convocan y durante 8 sesiones ellos dictan un taller acompañados por los docentes de la compañía que los están evaluando y los están coachando todo el tiempo sobre cómo ser docentes. Esa es la formación. Este es un videíto esta es la graduación. Ay, se pasó. Ahí está. Este es un videíto del taller de los últimos docentes de formación. Estas son las clases que dictan de manera gratuita en la compañía con un público que ellos mismos convocan. Y ahí estamos por ahí los profesores mirando cómo dan sus clases, acompañando ahí, o mirando sus celulares también. Y bueno, finalmente, El Río es esta obra de creación colectiva que hicimos con los alumnos de la segunda formación de la compañía, que ha pasado por varios procesos y que ahora se va a reestrenar mañana. Puedes poner, por favor, el videíto. Es una obra de creación colectiva que lo particular y por lo que lo traigo es que una vez que ellos terminaron esta formación, y que se hizo la muestra de su espectáculo, ellos propusieron a nosotros continuar con el desarrollo de este espectáculo. Entonces nosotros dijimos, ok, si ustedes quieren hacer eso, ustedes se encargan de gestionarlo. Nosotros ponemos el nombre, ustedes financian el proyecto, se hacen cargo de la producción, de la comunicación,
con nuestra supervisión evidentemente, pero esta es una producción que ellos están haciendo completamente de manera no libres, no solos, pero de manera autogestionaria, que es el último eslabón y que es lo que ahorita está en piloto también para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, eso era lo que quería compartir. Muchas gracias a ambos. Tenemos pues aquí que ambos de distintas maneras, ambas ponencias nos presentan una sistematización de caminos, ¿no? En el caso de José Manuel, un poco una sistematización de los caminos de creación del grupo Iviachkani, y Fernando una sistematización de su propio camino con su grupo en la línea pedagógica, ¿no? Al mismo tiempo hay como una ida y vuelta de una secuencia, siento, en el relato, porque, claro, Yuli de alguna manera se formó con Iviachkani, que formó a Fernando, y que desarrolla su camino, y mucho de la ponencia de Fernando también ha sido ese testimonio de él en su camino, que también es muy rico cuando compartimos, o sea, no es solamente compartir conclusiones y tal, sino también el compartir nuestro propio camino enseña de alguna manera, ¿no? Y nos ayuda a aprender, y ese es el camino que luego regresa a Iviachkani con un camino de 50 años que también tiene un aprendizaje, porque ellos llegan también a estas terminologías así, porque de pronto aparece uno y uno le pone un nombre y empiezan a probar y los empiezan a usar, entonces, no sé, ahí se sienta hay como una continuidad de ida y vuelta hasta cierto punto. Quería, yo antes de abrir, quería yo preguntarles, pedirles un poco, porque José Manuel, tú te has centrado en la creación del grupo, y tú te has centrado en la pedagogía del grupo hacia los alumnos. Sin embargo, también la compañía de teatro físico crea sus propios espectáculos, no con alumnos, sino del grupo, y Iviachkani también, estos mismos conceptos también se transmiten en espacios pedagógicos. Entonces, yo sé que, digamos, no he sido el foco de ninguna de las dos ponencias, pero tal vez se podría hablar un poquito de ambas cosas en el caso de la creación y en el caso de cómo esto aparece en lo pedagógico, y también apareció en ambos el término, tú trajiste el término laboratorio, que tú no lo trajiste, pero es algo que Iviachkani también utiliza de distintas maneras, ¿no? El laboratorio abierto es algo más bien más reciente, pero ya venían usando ese término. Entonces, si pudieran reflexionar un poco a partir de ese término también, esas cositas más, lo que les provoque, ¿no? Ya rompiste. Bueno, sí, para no extenderme, no traje ese foco, pero ellos desde siempre han tenido una actividad paralela pedagógica para compartir, y ellos han absorbido actividades pedagógicas. Ellos tienen el laboratorio internacional que tienen con cuestiones pedagógicas y de búsquedas, de búsquedas de nuevos lenguajes, que es muy fuerte actualmente, que lo han desarrollado generalmente, creo que es en agosto, ¿no? Se encuentran un mes, vienen personas de diferentes partes del mundo, pero creo que muchas personas de Latinoamérica vienen a este laboratorio que se ha vuelto bastante importante, donde ellos comparten su pedagogía y ven cómo esto se absorbe con las personas que realmente son contadas para poder participar. Aparte de eso, Iviachkani tiene sus talleres de verano, ¿no? Entonces, tiene sé que en enero, febrero son muy intensos. La casa está repleta con talleres, para adolescentes, para niños y de otros tipos también. Entonces, tienen bastante actividad pedagógica. Siempre, de alguna manera la tuvieron. Siempre habrían espacios pequeños para la investigación. Y en todo caso, sé que Iviachkani, aparte del laboratorio, tiene varios encuentros laboratoriales bien importantes. Por ejemplo, una de la conferencia escénica, hacen un espacio para
conversar sobre esto. Hace poco, en febrero, yo he estado en el encuentro de creación colectiva, ¿no? De esta reflexión de la creación colectiva, que ha sido más o menos por un mes con Miguel. Teresa, por ejemplo, con sus acumulaciones sensibles con Rebeca de la Voz, ¿no? Tienen encuentros para traer una pedagogía de la voz, ¿no? Augusto y Débora con la máscara, y van a diferentes lugares para tener estos espacios, que creo que los han cuajado más, porque siempre los han tenido, pero creo que ahora, claro, la convocatoria es mucho más fuerte, ¿no? Y también ellos han absorbido durante décadas, han tenido estos encuentros pedagógicos en Colombia mucho, la influencia que tienen de Enrique Buenaventura, que han tenido con Enrique Buenaventura y Santiago García, para ellos es fundamental. Entonces, y también del teatro independiente de Argentina, y con Antonio Filho de Brasil. Entonces, ellos también han absorbido elementos pedagógicos, herramientas que han inserido para ellos, las han juntado en su propia experiencia y han creado su propia pedagogía, ¿no? Y bueno, Teresa, Ana son profesoras aquí, ¿no? Son profesoras universitarias, están trayendo su conocimiento aquí, ¿no? Entonces, también ya han trabajado bastante en la ENSAT también, ¿no? En la UXUR, ¿no? Hasta en la UPC, o sea, han transitado no solo aquí, sino por varias facultades con experiencias, llevando académicamente su experiencia pedagógica. Entonces se están moviendo también las facultades por aquí. De lo que puedo, o sea, mencionar pedagógicamente, si estoy mapeando bien más o menos, es algo así, ¿no? Bueno, en nuestro caso, ese mismo proceso pedagógico que compartimos con los alumnos es el mismo proceso que vivimos nosotros como laboratorio de creación. Siempre que empezamos un proyecto nuevo, primero empezamos con un laboratorio. Ahora que hay que pagar cuentas, digamos, y que hay compromisos ya con teatros y financiamientos, ya casi es obligatorio que salga una obra, ¿no? Lo cual también genera un poquito de ansiedad, pero el camino sigue siendo el mismo. Empezamos con una investigación de algo que no conocemos. Por ejemplo, en el caso de los regalos, nunca habíamos hecho una obra con máscaras completas y dijimos, ¿cómo será hacer una obra con máscaras completas? Hagamos un laboratorio, hicimos un laboratorio de máscara neutra, dictamos talleres de máscara neutra con la gente y eso, después del laboratorio, se convierte, pasamos a una segunda etapa que tiene que ver con el ensayo. ¿Es el laboratorio de ustedes tres como grupo? Depende. A veces es un laboratorio privado, a veces es un laboratorio compartido. Antes eran más compartidos, es decir, el mismo laboratorio de investigación de la obra era el mismo taller que dictábamos, ¿no? A veces tienen instancias paralelas, a veces es solo uno solo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de Solo, que es la última obra que hemos hecho, el laboratorio fue de Diego colgándose, haciendo aéreos, que nunca en su vida había hecho nada de aéreos. Entonces empezó llevando el taller de acrobacias en el verano acá en la Católica 2 meses, nunca se había colgado. Después de eso, gracias a Iberescena, vino esta persona desde Costa Rica a capacitarlo a él y a los alumnos. Entramos en un proceso de laboratorio con ella, pero esa es una primera etapa, el laboratorio. Después viene lo que llamamos el ensayo, que es con esa información, con los temas que nos interesan, con esas propuestas de ideas, comenzamos a crear a través de estos dispositivos de improvisación material, escenas, qué sé yo. Siempre paramos, hay un momento donde decimos basta, a veces es una semana, a veces son 4 semanas, y de ahí con ese material recién entramos a la última etapa de montaje, que son 4 meses de, ok, con todo eso que hemos estado investigando, haciendo, ya escribir y cerrar una obra, ¿no? Entonces, ese mismo proceso que compartimos con los alumnos es el mismo proceso que atravesamos nosotros para crear. Nuestros procesos duran entre 1 y 2 años para crear una obra. Es la manera en la que empezamos trabajando y nos funciona muy bien y es la manera en la que seguimos. Entonces tenemos 4 meses de montaje, pero ya hemos tenido entre 8 y 12 meses de estar dándole la vuelta y la vuelta y la vuelta a lo que íbamos a hacer, ¿no? Buenísimo, gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario, queja, no sé lo que sea. ¿No? ¿Nadie? Aprovechen. ¿Quién da más?
No, porque para que te escuchen de la transmisión. Ahí me queda una duda con lo que respecta a la postproducción y los eslabones y momentos crea y recrea, ¿no serían similares los tres un poco? Soy asistente también. Mira, tienen relación. Todos estos elementos están entrelazados, no están aislados, se conectan. Pero yo creo que la postproducción es diferente de los eslabones y de los momentos crea y recrea. Porque la postproducción es esto, o sea, es agarrar algo específico de una obra anterior, un personaje, un texto, una música. Entonces agarras una parte escénica de una obra anterior y la vuelves la vuelves a utilizar en otra obra. Entonces la postproducción tiene un camino, un hacer específico. Entonces no lo confundiría con el eslabón, porque el eslabón no es necesariamente una postproducción. Un tipo de eslabón podría ser una postproducción, pero no es que son lo mismo, ¿me entienden? ¿Me entiendes? El eslabón podría tener muchas otras posibilidades. Y el eslabón es simplemente una escena, una estructura que ellos van a montar y ponerla en el lugar adecuado. Y como te repito, esta estructura podría ser una postproducción o podría ser un tipo de coreografía nueva o un tipo de creación totalmente diferente, ¿me entiendes? Pero es diferente pensar un eslabón, una estructura y la estructura específica que trae la manera de construir con la postproducción, ¿me entiendes? Ahora, sí podemos un poco confundir porque están entrelazados el eslabón y los momentos crea y recrea, porque el momento crea y recrea son dos tipos de eslabones, porque ellos fueron afinando su concepto. Entonces, como te digo, hay un eslabón tipo crea que ya está marcado, estructurado y que siempre se va a repetir en el espectáculo, y tienen otros eslabones que ellos llaman ahora recrea, ¿no? En donde o se va a improvisar o es una estructura abierta que en esa función ellos la van a experimentar y después van a ir a otro eslabón ya estructuradito, ¿no? En donde todo está marcado. Entonces, sí, pensar que los eslabones se puede confundir con momento crea y recrea, sí, porque digamos que hay un eslabón tipo crea y hay un eslabón tipo recrea. Esos dos sí están relacionados, pero la postproducción es un abordaje bien específico. Sí. Yo quería preguntarles a ustedes qué es lo que han encontrado en la creación colectiva o cuál es uno de los, digamos, propulsores que tienen para mantenerse tanto Yuyashkani y la compañía de teatro físico para hacer como creación colectiva y mantenerse. O sea, me quedo pensando un poco en todo este trabajo. O sea, sabemos que hacer teatro independiente nunca ha sido fácil y sin embargo lo seguimos haciendo, ¿no? Y creo que es porque en el camino de quienes creamos vamos encontrando como apuestas, recompensas, cosas que se sienten rico, y quería que ustedes puedan como decirnos, ¿no? Como qué es lo que más lo creen que es esa chispa o que han encontrado, que les devuelve en todo caso la sociedad o estos encuentros. Sí, eso. Bueno, en mi caso creo que algo que yo descubrí en Pataclown, que fue el primer grupo al que yo me acerqué, creo que la dimensión de la creación colectiva tiene que ver con una conformación de un pueblo, con encontrar tu comunidad, encontrar a tus locos, ¿no? Creo que fue lo que yo encontré en Pataclown. Encontré un grupo donde decía, oye, no soy tan extraño, ¿no? Y creo que ese es un lado de la creación colectiva que a mí siempre me devuelve y que también está en lo pedagógico que hacemos, es la conformación de una comunidad. Creo que ese es un lado muy, muy importante. Y por otro lado, Julie Natters una vez dijo, y yo escuché, si
si lo que tú haces lo hacen 20 personas, ¿por qué te van a llamar a ti? La creación colectiva es un proceso o es una política de creación donde no puedes separar al producto de los creadores. O sea, no sé si algún día venderemos los derechos de los regalos para que gire por el mundo, no sé si podemos hacer eso, pero si solo nosotros podemos hacer los regalos, entonces es más probable que nosotros viajemos presentando nuestras obras, que a nosotros nos llamen para hacer eso que solo nosotros podemos crear a través de un proceso de creación colectiva. Creo que eso sería. Cuando hablas de la creación colectiva, a mí me ha tocado mucho esto de la dura experiencia de hacer un teatro independiente, ¿no? ¿Y qué es un teatro independiente? Un teatro en la creación colectiva, estás creando tu propio texto, tu propio espectáculo, no viene de una estructura previa, ¿no? Van a ser del propio grupo, pero también autoproducción y autofinanciamiento que siempre es tan difícil y que siempre trae una autosustentación que no te va a rendir económicamente, pero ¿y por qué lo haces? ¿No? Mira, no es que es difícil y complejo decir esto, no es que una cosa de autoheroísmo, pero lo haces porque sabes que quieres hacer cultura y alguien tiene que hacer ese tipo de cultura que es la cultura. Pero hay toda una discusión en el siglo XXI que vivimos, el arte vive bajo una, no dictadura, pero una fuerte influencia mercadológica que puede instalar tus reglas y esto que antes uno se preguntaba menos, uno se pregunta ahora, pero ¿por qué? Si el mercado te dice esto, ¿por qué hacemos esto? ¿No? Entonces, yo no creo que hay que eliminar el mercado, tal vez hay que encontrar actitudes mercadológicas renovadas, pero no se puede perder la perspectiva de que estamos haciendo una cultura, ¿no? Y a veces la retribución económicamente y a nivel de público, porque no es solo plata, sino es formar público, no la ves. No la ves una economía y te sientes un poco abandonada porque tampoco viene mucho público, ¿no? Entonces es toda una chamba que hay que hacer. Pero creo que es tomar conciencia de esa labor y encontrar maneras y luchar por encontrar maneras de autofinanciamiento cada vez menos dolorosas, sino cada vez más trabajadas, ¿no? No solo a través de leyes, sino búsquedas de producción para jalar estos procesos independientes. Es toda una negociación compleja. Abrir espacios que también tengan un sistema económico más accesible para recibir ese tipo de propuestas, etcétera y tal. El Perú es muy desamparado con la ayuda del Estado para este tipo de cosas. Y esto siempre lo lamentamos y lo seguiremos lamentando, pero muchos países han luchado para traer estructuras del Estado que han traído ayudas. Y yo hablo de la experiencia de Brasil, ahora de Argentina también. No hay que confiarse, porque esa estructura del Estado viene y se va, ¿no? Entonces, tú has tenido 10 años donde has tenido el Estado y dices, bueno, ya está. Y de repente, ¡chao! No hay. y te habías acostumbrado a ser un poco, a tener una buena vida y no te das cuenta que era prestada, ¿no? No es nuestro caso, ¿no? Entonces creo que hay que luchar por sistemas de producción y es difícil, o sea, es bonito hablarlo, pero hay que encontrar y se hace. Hay modelos en el exterior. Y también no hay que llorar tanto con el Estado porque el Estado siempre va a ser un riesgo de doble filo, ¿no? El Estado te puede dar un financiamiento, después puede desaparecer, pero yo he visto muchos grupos de teatro de Brasil, San Paulo, un momento muy rico para la creación colectiva y los grupos tenían financiamiento y muy buena plata del Estado, pero también el Estado tiene sus cosas con las cuales los grupos no financiaban. Sí, te doy tanta plata, en un año y un mes esa creación colectiva tiene que estar y la presentas en el teatro. Y no estaban. Entonces no tenían y tenían que cumplir para el Estado haciendo una creación colectiva que no terminaron. Los artistas reclamaban, pero tu espectáculo es que no lo has acabado, pero es que le tenía que entregar esto al Estado, ¿qué quieres que haga? Entonces también vi esa otra experiencia donde sí lo tienes y hay problemas,
¿no? Entonces, muchos brasileños decían, ¿qué hicieron? Ay, ya, olvídate del Estado, agarra su plata, promete talleres, todo, pero espectáculos no, ¿ya? Volvamos a nuestra experiencia de teatro independiente. Imagínate, ¿no? Entonces, es solo para decir, ay, el Estado. También, es verdad, tenemos que exigirle al Estado, pero el Estado no lo va a resolver todo. Es una navaja de doble filo. Entonces, trabajar el teatro independiente es una lucha política por hacer la cultura que queremos y que se necesita y instalarla, ¿no? Entonces, pero sí, es una lucha que tenemos que hacer cada vez más saludable, es lo que puedo decir. Bien, ya llegando al final y cogiendo el gancho de tu pregunta, hace como 10 años, un poco más, estaba en un congreso en Brasil y le preguntaron al profesor Dubati, o sea, le cuenta, ¿no?, que en Brasil mucha gente ya solamente hacía si es que ganaba un fondo del Estado, porque venía varios años del gobierno Lula, que hubo mucho, o sea, un aumento enorme de apoyo del Estado a la producción cultural. Y entonces le preguntaban cómo era en Argentina. Y Dubati dice, la gente en Argentina hace teatro por salud mental. Entonces también cada uno de nosotros, ¿por qué hacemos esto? Sí, necesitamos pagar cuentas, necesitamos comer y tal, pero ¿por qué hacemos esto? Muchas gracias a ambos, muchas gracias Fari y al Departamento de Artes Escénicas, al Vicerrectorado de Investigación y a todos ustedes, a la Miss Lucía por traer a sus alumnos. Muchas gracias, buenas noches.